El alcahuete castigado, del Marqués de Sade. Durante la regencia ocurrió en París un hecho tan singular que aún hoy en día puede ser narrado con interés. Por un lado, brinda un ejemplo de misterioso libertinaje que nunca pudo ser declarado del todo. Por otro, 3 horribles asesinatos, cuyo autor no fue descubierto jamás. Y en cuanto a las conjeturas, antes de presentar la catástrofe desencadenada por quien se la merecía, quizá resulte así algo menos terrible. Se cree que el señor de Savary, solterón, maltratado por la naturaleza, era un lisiado sin piernas, pero rebosante de ingenio, de agradable trato y que congregaba en su residencia de la calle de Jeuneuse a la mejor sociedad posible, había tenido la idea de prestar su casa para un género de prostitución realmente singular. Las esposas o las hijas de elevada posición exclusivamente, que deseaban gozar sin complicaciones y a la sombra del más profundo misterio de los placeres de la voluptuosidad, podían encontrar allí a un cierto número de asociados dispuestos a satisfacerlas. Y esas intrigas pasajeras no tenían nunca consecuencias. Una mujer recogía en ellas solo las flores sin el menor riesgo de las espinas, que con tanta frecuencia acompañan a esa clase de arreglos cuando van tomando el carácter público de una relación regular. La esposa o la jovencita se encontraban de nuevo al día siguiente en sociedad al hombre con el que habían tenido relaciones la víspera, sin dar a entender que le reconocían y sin que él, a su vez, pareciera distinguirla entre las restantes damas, gracias a lo cual nada de celos en las relaciones, nada de padres irritados, ni de separaciones, ni de conventos. En una palabra, ninguna de las funestas secuelas que traen consigo asuntos de esa índole. Resultaba difícil encontrar algo más cómodo y sin duda sería peligroso ofrecer en nuestros días este plan. Habría que temer con sobrada razón que este relato pudiera sugerir la idea de volver a ponerlo en práctica en un siglo en que la depravación de ambos sexos ha desbordado todos los límites conocidos, si no presentáramos al mismo tiempo la cruel aventura que sirvió de escarmiento a aquel que lo había concebido. El señor de Savary, autor y ejecutor del proyecto, que se conformaba, aunque muy a gusto, con un único criado y una cocinera para no multiplicar los testigos de los excesos de su mansión, vio una mañana cómo se presentaba en su casa cierto individuo amigo suyo para rogarle que le invitara a comer. «Diablos, con mucho gusto», le contesta el señor de Savary, «y para mostraros el placer que me proporcionáis, voy a ordenar que os saquen el mejor vino de mi bodega». «Un momento», responde el amigo cuando el criado ha recibido ya la orden. «Quiero ver si la Bru nos engaña. Conozco los toneles. Voy a seguirle y a comprobar si realmente coge el mejor». Muy bien», contesta el dueño de la casa, siguiendo perfectamente la broma. «Si no fuera por mi penoso estado, yo mismo os acompañaría, pero así me haréis el favor de ver si ese bribón no nos induce a error». El amigo sale, entra en la bodega, coge una palanca, mata a golpes al criado, sube enseguida a la cocina, deja en el sitio a la cocinera, mata hasta a un perro y a un gato que se encuentra a su paso.
vuelve a la alcoba del señor de Savary, que, incapaz por su estado de ofrecer la menor resistencia, se deja asesinar como sus sirvientes. Y este verdugo implacable, sin turbarse, sin sentir el más mínimo remordimiento por la acción que acaba de perpetrar, detalla tranquilamente en la página en blanco de un libro que halla sobre la mesa la forma en que la ha llevado a cabo. No toca cosa alguna, no se lleva nada, sale de la casa, la cierra y desaparece. La casa del señor de Savary era demasiado frecuentada para que esta atroz carnicería no fuera descubierta enseguida. Llaman a la puerta, nadie contesta, y convencidos de que el dueño no puede hallarse fuera, rompen las puertas y descubren el espantoso estado de la residencia de aquel desdichado. No contento con legar los detalles de su acción al público, el flemático asesino había colocado sobre un péndulo, adornado con una calavera que ostentaba como lema: «Contempladla para enmendar vuestra vida». Había colocado, repito, sobre esta frase un papel escrito en el que se leía: «Ved su vida y no os sorprenderéis de su final». Una aventura semejante no tardó en provocar un escándalo. Registraron por todas partes, y el único objeto que encontraron que guardara alguna relación con esa cruel escena fue la carta de una mujer, sin firma, dirigida al señor de Savary, y que contenía las palabras siguientes: «Estamos perdidos. Mi marido acaba de enterarse de todo. Pensad en el remedio. Solo Paparel puede aplacar su espíritu. Haced que hable con él. Si no, no hay ninguna salvación». Un tal Paparel, tesorero del extraordinario de la guerra, hombre amable y con buenas relaciones, fue citado. Admitió que visitaba al señor de Savary, pero que más de 100 personas de la ciudad y de la corte acudían a su casa, a la cabeza de las cuales podía colocarse el señor duque de Vendôme. Él era de todas ellas uno de los que menos le veía. Varias personas fueron detenidas y puestas en libertad casi enseguida. Pronto se supo bastante como para convencerse de que aquel asunto tenía ramificaciones innumerables que, al comprometer el honor de los padres y maridos de la mitad de la capital, iban a desacreditar públicamente a un infinito número de personas de la más alta alcurnia. Y por primera vez en la vida, en unas cabezas de magistrados, la prudencia reemplazó a la severidad. En eso quedó todo, y por tanto la muerte de aquel desdichado, demasiado culpable sin duda para ser llorado por gentes honestas, no encontró nunca a nadie que le vengara. Pero si aquella pérdida fue insensible para la virtud, hay que creer que el vicio la lamentó durante largo tiempo, y que, independientemente de la alegre cuadrilla que tantos mirtos recogía en la casa de este dulce hijo de Epicuro, las hermosas sacerdotisas de Venus, que acudían día tras día a quemar su incienso en los altares del amor, debieron llorar sin duda la demolición de su templo. Y así es como acabó todo. Un filósofo comentaría, glosando esta narración: si de las 1000 personas a las que tal vez afectó esta aventura, 500 se alegraron y otras 500 la deploraron, la acción puede considerarse indiferente. Pero si por desgracia el cálculo arrojara una cifra de 800 seres lesionados
por la privación del placer que esta catástrofe les ocasionaba, contra solo 200 que creyeran ganar con ella, el señor de Savary hacía más bien que mal, y el único culpable fue aquel que le inmoló en aras de su resentimiento. Dejo que decidáis sobre todo esto y paso rápidamente a otro asunto. Advertencia. Este poema puede herir la sensibilidad religiosa del oyente. Si crees que va a ofenderte, puedes pasar a otro audio. Si exploras el canal, te darás cuenta que hay una pequeña biblioteca audio con relatos de autores muy diversos e interesantes. Si decides quedarte, se recomienda discreción. La verdad, de el Marqués de Sade. ¿Qué es este monstruo? Esta quimera impotente y estéril. Esta divinidad que una odiosa corte de curas impostores predica a los imbéciles. ¿Quieren acaso incluirme entre sus seguidores? Ah, no. Juro y mantendré mi palabra. Jamás este ídolo ridículo y repugnante, este hijo de delirio y la irrisión dejará huella alguna en mi corazón. Contento y orgulloso de mi epicureísmo, quiero expiar en el seno del ateísmo y que al Dios infame con que quieren asustarme solo lo conciba para blasfemarlo. Sí, vana ilusión, mi alma te aborrece. Y para convencerte, más aquí lo reafirmo. Yo quisiera que pudieses existir por un momento para gozar del placer de insultarte mejor. ¿Qué es realmente este fantasma execrable, ese don nadie de Dios, ser lamentable, que nada ofrece a la mirada ni nada dice a la mente de quien teme el loco y ríe el sabio? Que nada dice a los sentidos, que nadie puede comprender, cuyo culto salvaje derramó en todos los tiempos más sangre que la guerra o la furia de Temis pudieron derramar en 1000 años en la tierra. Me place analizar a este bribón divinizado, me place estudiarlo. Mi ojo filosófico solo ve en vuestras religiones una mezcla impura de contradicciones que no resiste un examen si se la considera, que se insulta con placer, se injuria y se ultraja, producto del miedo, creación de la esperanza que nuestra mente nunca podría concebir, convertido alternativamente, según quien lo exhale, en objeto de terror, de alegría o de vértigo. Que el astuto impostor que lo anuncia a los hombres hace reinar a su gusto sobre nuestros tristes destinos, pintándolo como malvado o como bondadoso, ora matándonos, ora haciendo de padre, adjudicándole siempre según sus pasiones, sus costumbres, su carácter y sus opiniones, la mano que perdona o que nos asesina. He ahí el Dios tonto con que nos adormece el cura. Pero ¿con qué derecho el condenado por mentiroso pretende someterse al error que lo aqueja? ¿Acaso necesito del Dios abjurado por mi saber para comprender las leyes de la naturaleza? En ella todo se estremece y su seno creador actúa a cada instante sin ayuda de motor. ¿Acaso gano algo con esa doble confusión? ¿Acaso ese Dios explica el origen del universo? Si Él crea, ha sido creado,
y así siempre me siento impedido, como antes, de adoptar su prédica. Huye, huye lejos de mi corazón, infernal impostura. Sométete al desaparecer a las leyes de la naturaleza. Solo ella ha hecho todo. Tú solo eres la nada, de donde ella nos sacó un día creándonos. Desvanécete, pues, execrable quimera. Huye lejos de estos climas, abandona la tierra, donde solo encontrarás corazones endurecidos por la jerga mentirosa de tus piadosos amigos. En cuanto a mí, confieso que el horror que me produces es a la vez tan justo, grande y fuerte, que con placer, vil Dios, y con tranquilidad, que digo, y también con transporte y voluptuosidad, yo sería tu verdugo, si tu frágil existencia pudiera ofrecerme un punto de referencia para mi sombría venganza, y mi brazo pudiera llegar encantado hasta tu corazón para probarte el rigor de mi aversión. Pero sería inútil querer alcanzarte. Tu esencia elude a quien quiere cercarla. Por no poder aplastarte entre los mortales, quisiera al menos destruir tus peligrosos altares y mostrar a quienes se sienten aún cautivados por Dios que ese cobarde aborto que adora la debilidad de ellos no está hecho para limitar las pasiones. Movimientos sagrados, audaces impresiones, sed para siempre el objeto de nuestros honores, los únicos que pueden ofrecer en el culto de los verdaderos sabios, los únicos en todos los tiempos que deleitan tu corazón, los únicos que ofrece la naturaleza nuestra felicidad. Aceptemos tu imperio y que tu violencia, subyugando nuestras mentes sin la menor resistencia, convierta impunemente nuestros placeres en leyes. Lo que prescribe su voz basta para nuestros deseos. Sea cual fuere el desorden donde nos conduzca, debemos aceptarlo sin pena ni remordimientos, y sin consultar nuestras leyes ni nuestras costumbres, entregarnos ardientemente a todos los excesos que siempre nos indica la naturaleza con sus manos. Respetemos siempre su susurro divino. Lo más preciado para sus planes es lo que inútiles leyes castigan en todos los países. Lo que parece al hombre una terrible injusticia no es más para nosotros que el efecto de su mano corruptora, y cuando, según nuestras costumbres, tememos infringirla, en realidad logramos honrarla mejor. Esas bellas acciones que vos llamáis crímenes, esos excesos que los tontos creen ilegítimos, son sólo las desviaciones que agradan a sus ojos, los vicios, las inclinaciones que le agradan más. Lo que graba en nosotros es siempre sublime. Aconsejando el terror, ella ofrece la víctima. Golpeemos sin vacilar y nunca temamos por haber cometido crímenes cediendo a sus impulsos. Pensemos en el rayo en sus manos sanguinarias que estalla al azar, y los hijos y los padres, los templos, los burdeles, los devotos, los bandidos, todo agrada a la naturaleza, necesita delitos. También la servimos cometiendo crímenes. Cuando nuestra mano ataca
ella la estima más. Usemos los poderosos derechos que ejerce sobre nosotros, entregándonos sin cesar a las más monstruosas aberraciones. Nada está prohibido por sus leyes homicidas, y el incesto, la violación, los parricidios, los placeres de Sodoma y los juegos de Safo, todo lo que daña al hombre o lo lleva a la tumba, solo son, estemos seguros, maneras de complacerla. Al acabar con los dioses, robémosle el trueno y con el rayo incandescente destruyamos todo lo que nos desagrada en un mundo abominable. Sobre todo, no ahorremos nada, que sus maldades sirvan de ejemplo para nuestras proezas. Nada es sagrado, todo en este universo debe ceder al yugo de nuestras fogosas tendencias. Cuando más nos multipliquemos, variemos la infamia, la sentiremos mejor en nuestra alma obstinada, en repetir, en alentar nuestros cínicos intentos para llevarnos diariamente y paso a paso a los crímenes. Después de los mejores años, si su voz nos llama, regresemos junto a ella, burlándonos de los dioses. Su crisol nos aguarda para recompensarnos. Lo que adquiere su poder y nos devuelve su necesidad, allá todo se reproduce, todo se regenera. La puta es la madre de los grandes y de los pequeños, y todos nosotros siempre somos muy queridos para ella, monstruos y malvados, como buenos y virtuosos. Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del Marqués de Sade. Llegado el instante fatal en que el velo de la ilusión sólo se desgarra para dejar al hombre reducido al cuadro cruel de sus errores y sus vicios, ¿no te arrepientes, hijo mío, de los múltiples desórdenes a los que te condujo la humana debilidad y fragilidad? Sí, amigo mío, me arrepiento. Pues bien, aprovecha estos remordimientos felices para obtener del cielo, en este corto intervalo, la solución general de tus faltas, y piensa que es por la mediación del Santísimo Sacramento de la Penitencia que te será posible obtenerla del Eterno. No nos comprendemos. ¿Cómo? Te he dicho que me arrepentía. Así lo oí. Sí, pero sin comprenderlo. ¿Qué interpretación? Está creado por la naturaleza, con inclinaciones ardorosas, con pasiones fortísimas, únicamente colocado en este mundo para entregarme a ellas y para satisfacerlas. Y estos efectos de mi creación, no siendo más que necesidades relativas a las primeras vistas de la naturaleza, si lo prefieres, solo derivaciones esenciales de sus proyectos sobre mí, todos en razón de sus leyes. Solo me arrepiento de no haber reconocido bastante su omnipotencia, y mis únicos remordimientos solo se refieren al mediocre uso que hice de las facultades, criminales según tú, según yo muy simples, que ella me había dado para servirla. La he resistido algunas veces, de eso me arrepiento. Cegado por sus sistemas absurdos, con ellos
Combatí toda la violencia de los deseos que había recibido de una inspiración más que divina. De eso me arrepiento. Coseché solo flores cuando pude hacer una amplia cosecha de frutos. Estos son los justos motivos de mi pesar. Estímame en algo para no atribuirme otros. ¿A dónde te arrastran tus errores? ¿A dónde te conducen tus sofismas? Prestas a la cosa creada todo el poder del Creador. ¿No ves que esas desdichadas tendencias que te extravían no son más que efectos de la naturaleza corrompida a la cual atribuyes toda la potencia? Amigo, me parece que tu dialéctica es tan falsa como tu espíritu. Quisiera que razonaras más exactamente o que me dejaras morir en paz. ¿Qué entiendes por creador? ¿Y qué entiendes por naturaleza corrompida? El Creador es el dueño del universo. Es Él quien lo ha hecho todo, lo ha creado todo, y quien conserva todo por un simple efecto de su omnipotencia. Es un gran hombre, sin duda. Pues bien, dime por qué este hombre, que es tan poderoso, ha hecho, sin embargo, según tú, una naturaleza corrompida. ¿Cuál hubiera sido el mérito de los hombres si Dios no les hubiera dejado su libre arbitrio? ¿Y qué mérito hubiesen tenido para disfrutarlo si no hubiera habido en la tierra posibilidad de hacer el bien y la de evitar el mal? Sí, pues tu Dios ha querido hacerlo todo oblicuamente, solo para tentar o probar a su criatura. No la conocía, pues. No sospechaba, pues, el resultado. Sin duda que la conocía, pero una vez más quería dejarle el mérito de la elección. ¿Para qué, desde el momento que sabía el partido que tomaría y solo dependía de él, ya que le proclamas tan omnipotente, y solo dependía de él, repito, al hacerla tomar el bueno? ¿Quién puede comprender los designios inmensos e infinitos de Dios con respecto al hombre? ¿Y quién puede comprender todo lo que vemos? Aquel que simplifica las cosas, amigo mío. Sobre todo, aquel que no multiplica las causas para mejor enredar los efectos. ¿Para qué necesitas una segunda dificultad cuando no puedes explicar la primera? Y desde el momento en que es posible que la naturaleza haya hecho por sí sola lo que le atribuyes a tu Dios, ¿por qué quieres buscarle un amo? La causa de que no comprendas es quizá lo más simple del mundo. Perfecciona tu física y comprenderás mejor la naturaleza. Depura tu razón y entonces no tendrás necesidad de tu Dios. Desdichado. Solo te creías sociniano. Tenía armas para combatirte, pero veo claramente que eres ateo, y desde el momento en que tu corazón se niega a la inmensidad de las pruebas auténticas que recibimos cada día de la existencia del Creador, no tengo nada más que decirte. No se le da la luz a un ciego. Amigo mío, admite un hecho de que los dos, el más ciego es seguramente aquel que se pone una venda que el que se la arranca. Tú edificas, inventas, multiplicas. Yo destruyo, simplifico. Tú agregas error sobre error. Yo los combato. ¿Cuál de los dos es el ciego? ¿No crees, pues, en Dios? No. Y esto por una simple razón. Es perfectamente imposible creer en lo que no se comprende. Entre la comprensión y la fe
Deben existir conexiones inmediatas. La comprensión es el primer alimento de la fe. Cuando la comprensión no actúa, muere la fe. Y estos que en tal caso pretendieran tenerla, mienten. Te desafío a que creas en el Dios que me predicas, ya que no sabrías demostrármelo, ya que no está en ti el definírmelo, y por lo tanto no lo comprendes. Y desde el momento en que no lo comprendes, no puedes suministrarme de él ningún argumento razonable, pues, en una palabra, todo lo que está por encima de los límites del espíritu humano es quimera o inutilidad. Si tu Dios no puede ser más que una u otra cosa, en el primer caso, sería un loco si creyera en él. Un imbécil en el segundo. Amigo mío, pruébame la inercia de la materia y te concederé el Creador. Pruébame que la naturaleza no se basta a sí misma y te prometo suponerle un dueño. Hasta entonces, nada esperes de mí. Solo me rindo a la evidencia y solo la recibo de mis sentidos, porque ellos se detienen allí. Donde ellos se detienen, allí mi fe queda sin fuerzas. Creo en el sol porque lo veo. Lo concibo como el centro de reunión de toda la materia inflamable de la naturaleza. Su marcha periódica me complace sin asombrarme. Es una operación de física, acaso tan simple como la de la electricidad, pero que no nos está permitido comprender. ¿Qué necesidad tengo de ir más lejos? Cuando me haya levantado los andamios de tu Dios por encima de esto, ¿qué habré avanzado? No necesitaré hacer tanto esfuerzo para comprender al obrero como el gastado en definir la obra. Por consiguiente, no me has prestado ningún servicio con la edificación de tu quimera. Has turbado mi espíritu sin iluminarlo y debo odiarte en vez de agradecerte. Tu Dios es una máquina que fabricaste para que sirva a tus pasiones y la has hecho mover a tu capricho, pero desde el momento en que incomoda a los míos, permíteme que la haya derribado. En el instante en que mi alma débil tiene necesidad de calma y de filosofía, no vengas a espantarla con tus sofismas, que me la asustarían sin convencerla, que la irritarían sin hacerla mejor. Amigo mío, esta alma es lo que la naturaleza quiso que fuera, es decir, el resultado de los órganos que ha querido formarme en razón de sus designios y de sus necesidades. Y como ella tiene una necesidad igual de vicio y de virtud, cuando quiso llevarme hacia el primero, así lo ha hecho. Cuando ha querido la segunda, me ha inspirado deseos por ella y me ha entregado a ambos de igual modo. Busca sus leyes como única causa de nuestra inconsecuencia humana y no busques a sus leyes más principios que su voluntad y su necesidad. Así pues, todo es necesario en el mundo. Seguramente. Pues, si todo es necesario, todo está, pues, regulado. ¿Quién dice lo contrario? ¿Y quién pudo arreglarlo todo como está si no es una mano omnipotente y sabia?
¿No es necesario que la pólvora se inflame cuando se le aplica el fuego? Sí. ¿Y qué sabiduría encuentras en eso? Ninguna. Es posible, pues, que haya cosas necesarias sin sabiduría. Y es posible, por consiguiente, que todo derive de una causa primera, sin que haya razón ni sabiduría en esta primera causa. ¿A dónde quieres llegar? A probarte que todo puede ser lo que es y lo que no es, sin que ninguna causa sabia y razonable lo conduzca, y que en efectos naturales deben tener causas naturales sin que haya necesidad de suponerle otras antinaturales, como lo sería tu Dios, ya que Él mismo tendría necesidad de explicación sin suministrar ninguna. Y por consiguiente, desde que tu Dios no es bueno para nada, es perfectamente inútil. Y como hay gran probabilidad de que todo lo inútil es nulo y de que todo lo nulo es la nada, así pues, para convencerme de que tu Dios es una quimera, no tengo necesidad de otro razonamiento fuera del que me suministra la certeza de su inutilidad. Sobre este pie me parece innecesario hablarte de religión. ¿Por qué no? Nada me divierte tanto como la prueba del exceso de fanatismo y de la imbecilidad humana sobre este punto. Son extravíos tan prodigiosos que el cuadro, aunque horrible, a mi juicio es siempre interesante. Responde con franqueza y, sobre todo, destierra el egoísmo. Si fuera tan débil que me dejara sorprender por tus ridículos sistemas de la existencia del ser que hace necesaria la religión, ¿bajo cuál forma me aconsejarías que le rindiera culto? ¿Quisieras que adoptara los desvaríos de Confucio más bien que los absurdos Brahma? ¿Que adorara a la gran serpiente de los negros, al astro de los peruanos o al dios de los ejércitos de Moisés? ¿A cuál de las sectas de Mahoma quisieras que me rindiese? ¿Qué herejía de los cristianos es, a tu juicio, preferible? Cuidado con tu respuesta. ¿Puede ser dudosa? Dila, pues, egoísta. No. Sería amarte tanto como a mí si te aconsejara lo que yo creo. Y es querernos muy poco el escuchar semejantes errores. ¿A quién pueden cegar los milagros de nuestro divino Redentor? A quien no vea en él, sino al más ordinario de todos los bribones y al más vulgar de todos los impostores. Dios, le escucháis sin descargar vuestra ira. No, amigo mío, todo está en paz, porque tu Dios, sea por impotencia, sea por razón, o en fin por lo que tú quieras, en un ser al que admito por un momento, solo por condescendencia a ti, o si lo prefieres, para prestarme a tus pequeños designios, porque ese Dios, repito, si existiera como tienes la locura de creerlo, no puede, para convencernos, haber tomado los medios tan ridículos como los que tu Jesús supone. ¿Cómo? ¿Las profecías, los milagros, los mártires, no son pruebas? ¿Cómo quieres, en buena lógica, que pueda recibir como prueba aquello que necesita probarse? Para que la profecía sea una prueba, sería necesario primeramente que yo tuviera la certidumbre completa de que ha sido hecha. Pues al consignársela en la historia, solo tiene para mí la fuerza de los otros hechos históricos
dudosos en sus 3/4 partes. Si a esto agrego la apariencia más que verdadera de que me han sido transmitido por historiadores interesados, estaría, como lo ves, más que en mi derecho para dudar de ellos. Quien me asegura, por otra parte, que esa profecía no ha sido hecha con posterioridad, que no ha sido el efecto de la combinación de la más simple política, como la de concebir un reino feliz bajo un rey justo, o la de la helada en el invierno. Y si esto es así, ¿cómo quieres que la profecía, al tener tanta necesidad de ser probada, pueda convertirse en prueba? Con respecto a tus milagros, ellos tampoco se me imponen. Todos los bribones los han hecho y todos los tontos los han creído. Para persuadirme de la verdad de un milagro, tendría necesidad de estar muy seguro de que el acontecimiento que tú llamas de esa manera fuera absolutamente contrario a las leyes de la naturaleza, pues solo lo que está fuera de ella puede pasar por milagro. ¿Y quién la conoce bastante como para atreverse a afirmar cuál es precisamente el punto en que se detiene y cuál es el que infringe? Bastan 2 cosas para acreditar un pretendido milagro: un titiritero y unas mujerzuelas. Vamos, no busques jamás un origen distinto para los tuyos. Todos los nuevos sectarios lo han hecho, y lo que es más singular, todos encontramos imbéciles para creerles. Tu Jesús no ha hecho algo más singular que Apolonio de Tiana, y sin embargo, nadie ha pensado en tomar a este por un dios. En cuanto a tus mártires, este es el más débil de tus argumentos. Solo falta el entusiasmo y la resistencia para hacer mártires, y mientras la causa opuesta me ofrezca tantos como la tuya, jamás estaré lo suficientemente autorizado para creer a la una mejor que a la otra, sino muy inducido, en cambio, a suponer despreciables a ambas. Amigo mío, si fuera verdad que existe el Dios que predicas, ¿tendría necesidad de milagro, mártir o profecía para establecer su imperio? Y si, como dices, el corazón humano fuera su obra, ¿no sería este el santuario que hubiera elegido para su ley? Esta ley igual, pues emanaría de un Dios justo, se encontraría de una manera irresistible, grabada igualmente en el corazón de todos, y de un extremo al otro del universo, todos los hombres, al ser semejantes por ese órgano delicado, igualmente serían semejantes por el homenaje que rendirían al Dios que le hubiera dado este corazón. No tendrían más que una manera de amarlo, más que una manera de adorarlo y servirlo, y tan imposible les sería reconocer ese Dios como resistir a la inclinación secreta de su culto. En vez de eso, no veo en el universo tantos dioses como países, tantas maneras de servir a esos dioses como diferentes cabezas o diferentes imaginaciones hay. Esta multiplicidad de opiniones, en la cual físicamente me es imposible elegir, ¿sería a tu juicio la obra de un Dios justo? Vamos, predicante, ultrajas a tu Dios al presentármelo de esta manera. Déjame negarlo completamente, pues si existiera, entonces le ultrajaría menos mi incredulidad que tus blasfemias. Vuelve a la razón, predicante. Tu Jesús no vale más que Mahoma, Mahoma menos que Moisés, y estos 3 menos que Confucio, quien, sin embargo, dictó algunos buenos principios
mientras que los otros 3 disparataban. Pero en general, todos estos no son más que impostores, de los cuales el filósofo se ha burlado, y a los cuales la canalla ha creído, y a los cuales la justicia hubiera debido ahorcar. ¡Ay de mí! Solo lo hizo con uno. Era el que más se lo merecía. Sedicioso, turbulento, calumniador, bribón, libertino, grosero, farsante y malvado peligroso. Poseía el arte de engañar al pueblo y mereció, por lo tanto, el castigo de un reino en el estado en el que se encontraba entonces el de Jerusalén. Fueron muy prudentes al deshacerse de él, y es quizás el solo caso en que mis máximas, extremadamente dulces y tolerantes por lo demás, admiten la severidad de Temis. Excuso todos los errores, salvo aquellos que pueden ser peligrosos para el gobierno en el que se vive. Los reyes y sus majestades son las únicas cosas que se me imponen, las únicas que respeto, pues quien no ama a su país y a su rey no es digno de vivir. Pero, en fin, admitirás algo después de esta vida. Es imposible que tu espíritu no se haya complacido algunas veces en atravesar la espesura tenebrosa de la suerte que nos espera. ¿Qué sistema puede ser más satisfactorio que el de una multitud de penas para quien vivió mal y el de una eternidad de recompensas para quien vivió bien? ¿Cuál, amigo mío? El sistema de la nada nunca me ha espantado. Es consolador y simple. Todos los otros son obra del orgullo. Solo este es el de la razón. Por lo demás, no es espantosa ni absoluto esa nada. ¿No tengo ante mi vista el ejemplo de las generaciones y regeneraciones de la naturaleza? Nada perece, amigo mío. Nada se destruye en el mundo. Hombre hoy, gusano mañana. Pasado mañana, mosca. ¿No es siempre existir? ¿Y por qué quieres que me recompensen por virtudes cuyo mérito no tengo, o me castiguen por crímenes cuyo dueño no he sido? Puedes conciliar la bondad de tu pretendido Dios con este sistema, y puede él haber querido crearme para darse el placer de castigarme, y esto solo a consecuencia de una elección de la que no he sido dueño. Lo eres. Sí, según tus prejuicios, pero la razón los destruye, y el sistema de la libertad humana solo fue inventado para fabricar el de la gracia que llegó a ser tan favorable a tus desvaríos. ¿Qué hombre en el mundo, si viera el patíbulo junto al crimen, lo cometería si fuera libre de no cometerlo? Una fuerza irresistible nos arrastra, y ni por un instante somos dueños de determinarnos por nada que no esté del lado hacia el cual nos inclinamos. No hay ni una sola virtud que no sea necesaria a la naturaleza. Irreversiblemente, ni un solo crimen del que no tenga necesidad, y toda su ciencia consiste en el perfecto equilibrio en que mantiene a ambos. Podemos ser culpables del lado hacia el que nos arroje, tanto como la avispa que clava su aguijón en tu piel. Así pues, ¿los crímenes más grandes no deben inspirarnos ningún espanto? No he dicho eso. Basta que la ley lo condene y que la cuchilla de la justicia lo castigue para que nos inspire la aversión o el terror. Pero desde que desdichadamente se haya comprometido, hay que saber tomar su partido y no entregarse a estériles remordimientos. Su efecto es vano, pues no pudo preservarnos de él, nulo
pues no lo repara. Es absurdo, pues, entregarse a los remordimientos, y más absurdo aún, temer el castigo en el otro mundo si somos bastante dichosos de haber escapado al castigo de éste. Dios no quiera que vaya con esto a estimular el crimen. Hay que evitarlo tanto como se pueda, pero es por la razón que es necesario huirle, y no por falsos temores que no consiguen nada, y cuyo efecto se destruye tan rápido en un alma firme. La razón, amigo mío. Sí, solo la razón debe advertirnos que perjudicar a nuestros semejantes no puede jamás hacernos felices, y nuestro corazón, que contribuir a su felicidad es más grande que la naturaleza, nos haya acordado en la tierra. Toda moral humana se encierra en esta sola frase: hacer a los demás tan felices como uno mismo desea serlo, y no causarles nunca un mal que no quisiéramos recibir. Estos son, amigo mío, estos son los únicos principios que debemos seguir, y no hay necesidad de religión ni de Dios para apreciarlos y admitirlos. Solo se necesita un buen corazón. Pero siento que me debilito. Predicante, abandona tus prejuicios. Sé hombre, sé humano, sin temor y sin esperanza. Abandona tus dioses y tus religiones. Todo esto solo es bueno para poner cadenas en las manos de los hombres, y el solo nombre de todos estos horrores ha hecho verter más sangre en la tierra que todas las otras guerras y plagas juntas. Renuncia a la idea del otro mundo. No lo hay. Pero no renuncies al placer de ser feliz y de hacer la felicidad en este. Esta es la única manera que te ofrece la naturaleza rara duplicar o extender tu existencia. Amigo mío, la voluptuosidad siempre es el más querido de mis bienes. Le he ofrecido incienso toda mi vida y quiero terminarla en sus brazos. Mi fin se aproxima. 6 mujeres más bellas que el día están en el cuarto vecino. Las reservaba para este momento. Toma de ellas tu parte. Trata de olvidar en su seno, oh ejemplo mío, todos los vanos sofismas de la superstición y todos los imbéciles errores de la hipocresía. Nota: el moribundo llamó, las mujeres entraron, y el predicante se convirtió en sus brazos en un hombre corrompido por la naturaleza, por no haber sabido explicar lo que era la naturaleza corrompida. Bienvenidos a mis cuentos oscuros. El fingimiento feliz o la ficción afortunada, del Marqués de Sade. Hay muchísimas mujeres que piensan que con tal de no llegar hasta el fin con su amante, pueden al menos permitirse, sin ofender a su esposo, un cierto comercio de galantería, y a menudo esta forma de ver las cosas tiene consecuencias más peligrosas que si su caída hubiera sido completa. Lo que le ocurrió a la marquesa de Guisac, mujer de elevada posición en Nimes, en el Languedoc, es una prueba evidente de lo que aquí proponemos como máxima. Alocada, aturdida, alegre, rebosante de ingenio y de simpatía, la señora de Guisac creyó que ciertas cartas galantes, escritas y recibidas por ella y por el barón de Aumelac, no tendrían consecuencia alguna, siempre que no fueran conocidas, y que si, por desgracia, llegaban a ser descubiertas, pudiendo probar su inocencia su marido, no perdería en modo alguno su favor.
Se equivocó. El señor de Guisac, desmedidamente celoso, sospecha el intercambio. Interroga a una doncella. Se apodera de una carta. Al principio, no encuentra en ella nada que justifique sus temores, pero sí mucho más de lo que necesita para alimentar sus sospechas. Coge una pistola y un vaso de limonada e irrumpe como un poseso en la habitación de su mujer. «Señora, he sido traicionado», le ruge enfurecido. «Leed este billete. Él me lo aclara. Ya no hay tiempo para juzgar. Os concedo la elección de vuestra muerte». La marquesa se defiende. Jura a su marido que está equivocado, que puede ser, es verdad, culpable de una imprudencia, pero que no lo es, sin lugar a duda, de crimen alguno. «Ya no me convenceréis, pérfida», le contesta el marido furibundo. «Ya no me convenceréis. Elegid rápidamente, o al instante este arma os privará de la luz del día». La desdichada señora de Guisac, aterrorizada, se decide por el veneno. Toma la copa y lo bebe. «Deteneos», le dice su esposo cuando ya ha bebido parte. «No pereceréis sola. Odiado por vos, traicionado por vos. ¿Qué querríais que hiciera yo en el mundo?» Y tras decir esto, bebe lo que queda en el cáliz. «¡Oh, señor!», exclama la señora de Guisac. «En terrible trance que nos habéis colocado a ambos. No me neguéis un confesor, ni tampoco el poder abrazar por última vez a mi padre y a mi madre». Envían a buscar enseguida a las personas que esta desdichada mujer reclama. Se arroja a los brazos de los que le dieron la vida y de nuevo protesta que no es culpable de nada. Pero, ¿qué reproches se le pueden hacer a un marido que se cree traicionado y que castiga a su mujer de tal forma que él mismo se sacrifica? Solo queda la desesperación y el llanto brota de todos por igual. Mientras tanto, llega el confesor. «En este atroz instante de mi vida», dice la marquesa, «deseo, para consuelo de mis padres y para el honor de mi memoria, hacer una confesión pública», y empieza a acusarse en voz alta de todo aquello que su conciencia le reprocha desde que nació. El marido, que está atento y que no oye citar al barón de Aumelac, convencido de que en semejante ocasión su mujer no se atrevería a fingir, se levanta rebosante de alegría. «¡Ah, mis queridos padres!», exclama abrazando al mismo tiempo a su suegro y a su suegra. «Consolaos, y que vuestra hija me perdone el miedo que le he hecho pasar. Tantas preocupaciones me produjo que es lícito que le devuelva unas cuantas. No hubo nunca ningún veneno en lo que hemos tomado. Que esté tranquila. Calmémonos todos y que por lo menos aprenda que una mujer verdaderamente honrada no solo no debe cometer el mal, sino que tampoco debe levantar sospechas de que lo comete». La marquesa tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos para recobrarse de su estado. Se había sentido envenenada hasta tal punto que el vuelo de su imaginación le había ya hecho padecer todas las angustias de muerte semejante. Se pone en pie temblorosa, abraza a su marido, la alegría reemplaza al dolor y la joven esposa, bien escarmentada por esta terrible escena, promete que en el futuro sabrá evitar hasta la más pequeña apariencia de infidelidad. Mantuvo su palabra y vivió más de 30 años con su marido, sin que éste tuviera nunca que hacerle el más mínimo reproche.
Muy buenas, mis queridas criaturas oscuras. Una vez más nos vamos a arrojar a los despiadados brazos del Marqués de Sade. Os preguntaréis por qué aparece frecuentemente en este canal. Los ha habido que me han preguntado si yo era sádica. Bueno, maligna sí que soy, pero tanto como sádica tampoco es eso. Aparte de ser un escritor oscuro y maldito por excelencia, debo decir que al menos en el canal de YouTube, todas las secciones del Marqués de Sade han tenido mucho éxito. En especial la novela Justine o Los infortunios de la virtud. Y ya sabéis lo que se decía en la película Tesis, esa fantástica cinta de Amenábar sobre el cine snuff. Hay que darle al público lo que quiere. Es verdad que el marqués, por ese aura maligno que tiene, puede resultar muy atractivo. Debe de ser que tenga una vena ibristófila. Ya sabéis, esas groupies que se sienten atraídas por gente muy malota, en algunos casos incluso de asesinos en serie. Aunque eso sí, suele funcionar en casos de malotes guaperas, como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, a excepción de Charles Manson, pero bueno. Así es que no vayáis defenestrando gente pensando que así tendréis un grupo de fans enamoradas de vosotros, que si no sois guapetes no funciona. Bueno, después de esta digresión, sí que es cierto que hay una atracción inefable por estos personajes perversos. Tal vez nos atrae el mal como una fruta prohibida, y por eso nos gusta el marqués como polillas atraídas por el fuego, aun a riesgo de perecer quemados. ¿O es simple curiosidad malsana? ¿Acaso deseamos estar cerca de personas malignas porque esperamos cambiarlas? ¿O peor aún, porque esperamos que ellos nos cambien a nosotros? Ya sabéis ese aforismo de Nietzsche: cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pero, ¿fue realmente el Marqués de Sade un psicópata? Como yo no soy ni psiquiatra ni psicóloga, eso lo va a contestar Vicente Garrido, un renombrado criminólogo y una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la perfilación y la criminología violenta. Hace ya mucho tiempo que leí su libro Psicópatas y me encantó, en especial el capítulo dedicado al Marqués de Sade, aunque también se despacha a gusto con Picasso y Andy Warhol, entre otros. Pues sí, Vicente Garrido considera al Marqués de Sade como un psicópata. Yo, por si acaso, en cuanto sospecho o detecto que hay un psicópata o un narcisista a mi alrededor, prefiero mantener las distancias. Y con el Marqués de Sade me limito a leer sus obras entre la delectación y el horror, aunque siempre preguntándome si este escritor era así de malo o era una pose. Una advertencia: si estáis en YouTube o en alguna otra plataforma de vídeo y veis que empiezo a hablar en Klingon o farfullando como Regan en El Exorcista, es que he puesto algunas palabras chungas al revés. Pese a todo, creo que el mensaje se entiende bien, aunque siempre podéis ir a iVoox a escucharlo sin que penséis que me ha poseído al diablo. Yo no me creo eso de que se haya acabado la censura. Siempre estará eso que se llama shadow banning, es decir, publica lo que quieras, pero no te va a ver nadie. Así es que para que YouTube no me arroje al abismo del olvido, dale un like hasta que reviente el botón, comenta, suscríbete y comparte, aunque solo sea para chinchar a la plataforma. Bueno, ya no os hago esperar más y os dejo con el capítulo del libro Psicópatas de Vicente Garrido. Y después tendremos un microrrelato apócrifo del Marqués. Es decir, no es del Marqués, pero bien lo podría haber escrito él, y me ha parecido tan curioso que os lo dejo por aquí. Este relato lo podéis encontrar en el maravilloso blog El Espejo Gótico,
y creo que el autor es Sebastián Beringeli. Espero que os guste, mis queridas criaturas oscuras. Y ahora sí, ¿fue el Marqués de Sade un psicópata? Este es un capítulo de la obra El psicópata de Vicente Garrido. El Marqués de Sade. El Marqués de Sade vivió en tiempos de la Revolución Francesa y diríase que su vida turbulenta viene a sumarse a ese periodo de alumbramiento de nuevas esperanzas políticas y sociales, pero también de desconcierto y terror. Cierto es que Sade solo puede presumir de contribuir en este último punto, a pesar de los intentos de rehabilitación de los intelectuales. Estuvo 3 veces encarcelado. La primera vez se extendió por espacio de 12 años, desde 1777 hasta 1789. En los documentos policiales y judiciales se hace constar cargos que son homoímodos y heterosexual, ambos delitos penados con la muerte, varias palizas con látigo y probable acuchillamiento de prostitutas, crucifijo, corrupción de muchachas jóvenes, y otros excesos. A consecuencia de estas acusaciones, Sade fue quemado en efigie, encarcelado varias veces por orden del rey, herido con pistola por un padre enfurecido y condenado por el alto tribunal de Provenza a ser decapitado. Sade llevó con muchas dificultades ese su primer encierro y escribió que «mi sangre es en exceso caliente para soportar un daño tan terrible» y amenazó con suicidio. Unos años después, escribió a su mujer que la repugnante abstinencia que le imponían ha puesto mi cerebro a punto de ebullición. Me lleva a invocar criaturas extravagantes a las que daré ser. En aquellos años, Sade escribe sus famosas obras Los 120 días de Sodoma y Justine o las desdichas de la virtud. Esta última, una obra tan licenciosa y sexualmente explícita para aquella época, que Sade nunca la reconoció como propia. El segundo encarcelamiento de Sade ocurrió en 1793. Hasta esa fecha se había mantenido a salvo de las iras revolucionarias contra los aristócratas gracias a su colaboración en diversos panfletos apoyando la causa. Pero solo 3 años después de salir de su primera estancia en la cárcel, tiene que volver a ella acusado de enemigo de la revolución, falso patriota y libertino, y estuvo a punto de ser guillotinado. Ciertamente no eran tiempos fáciles para la clase alta, y Sade era descendiente de 2 antiguas familias de la nobleza de Provenza, a pesar de que se había casado por dinero a los 23 años. Su mujer le dio 2 hijos y una hija, mientras él frecuentaba burdeles y derrochaba sin freno en actrices. El tercer encierro de Sade es el más célebre de su biografía. Ya en tiempos de Napoleón, el marqués es enviado al manicomio de Charenton, donde se dedicó a montar obras de teatro con los internos, como una forma de terapia. La exitosa obra de Peter Weiss, Marat Sade, estrenada en España por Alfonso Marsillac en los años 70, contribuyó no poco a desarrollar la leyenda de Sade como hombre avanzado y rebelde de su tiempo. La razón de su vuelta al calabozo fue, sencillamente, su literatura. La policía no podía tolerar algo tan sucio como Justine o Juliette,
Lo cierto es que Sade estuvo a la altura de su fama y hasta el final de sus días se dedicaba con a los muchachos y muchachas del manicomio. Murió a los 74 años de edad. ¿Cómo podemos valorar a Sade hoy en día? ¿Está a la altura de sus gigantes contemporáneos como Voltaire o Rousseau? El escritor Roger Shattuck cree que no obramos correctamente cuando analizamos su obra separadamente de su conducta personal, ya que resulta obvio que su filosofía se explica atendiendo a su biografía y a su personalidad, diríamos nosotros. Lo inadecuado de esta separación se demuestra, a juicio de Shattuck, cuando Sade habla de sí mismo en sendas cartas que escribió a su mujer. Soy culpable, pues, de puro y simple libertinaje, que es algo que practican todos los hombres, más o menos según sus diversos temperamentos o inclinaciones. No es mi manera de pensar, sino la manera de pensar de los otros lo que ha producido mi desgracia. Mi fanatismo es producto de las persecuciones que he sufrido de mis tiranos. Pero que se trata de una excusa para justificarse, se demuestra cuando en sus novelas describe sus excesos como depravaciones y actos de vileza. En varias de sus obras, por ejemplo, Justine, 1791, y Los crímenes del amor, 1800, Sade, a través de sus personajes de ficción, pronuncia discursos apasionados y razonados en defensa del crimen, la tortura, el egoísmo y la inmoralidad. Sin embargo, en los prefacios o partes didácticas de sus obras, Sade, como el autor, explica que lo hace con el claro fin de constituir un ejemplo negativo, es decir, un ejemplo de lo que no debe ser nunca objeto de imitación. Pero existen otras obras que Sade no pensaba publicarlas con su nombre y por consiguiente no tenía por qué preocuparse de la censura. Una dedicatoria de una página de su célebre La filosofía en el tocador. Lujuriosos de todas las edades, de todos los sexos, es a vosotros solo a quienes dedico esta obra. Alimentaos con sus principios, ellos favorecen vuestras pasiones. También en los 120 días de Sodoma, Sade alardea que se trata de la narración más impura jamás escrita desde que empezó el mundo. ¿Cuál de los dos Sade es el auténtico? La opinión de Shattuck no deja lugar a dudas. Ha apostado consigo mismo y con sus perseguidores que puede trastocar sistemáticamente y que lo hará toda virtud humana, sobre todo la virtud cristiana, que su repertorio de maldad puede llevar a cabo una obra tan singular que será completamente original y totalmente escandalosa para sus enemigos. Los excesos personales de Sade estaban dirigidos primordialmente hacia la sociedad. Su obra celebra todo delito inimaginable, literalmente. Sade, gran artista. A primera vista, pudiera pensarse que alguien como Sade no merece sino el reproche de una sociedad que trata de educar correctamente a sus hijos. Y de hecho, ocurrió así hasta finales del siglo XIX. En esos años surge un interés médico por sus escritos. El libro Psychopathia Sexualis, 1886, de Krafft-Ebing, acuñó la palabra masoquismo y se apropió de la de sadismo, que ya se había introducido en el francés en la década de 1830.
Un médico berlinés, Ivan Bloch, dio a la luz el manuscrito hasta entonces perdido de los 120 días de Sodoma y publicó una primera obra limitada como obra relacionada con los historiales clínicos del trabajo previo de Krafft-Ebing. Pero la obra de Sade no llega a salir de un círculo muy reducido hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esos años, todo un conjunto de filósofos y pensadores europeos empiezan a ver a Sade como un autor excepcional. Por ejemplo, Jean Paul, en El Marqués de Sade y su cómplice, afirma la inquebrantable exigencia de verdad de Sade y concluye diciendo que sus libros recuerdan a las escrituras sagradas de las grandes religiones. Otro autor francés, Georges Bataille, escribió en su obra El erotismo, que luego extendió en La literatura y el mal, de 1957, que Sade es uno de los grandes apóstoles de la transgresión y la cumbre de lo que él llamó el egoísmo impersonal, la negación de cualquier forma de solidaridad con los demás. También afirmaba, impertérrito, que es el secreto del erotismo. En esencia, el dominio del erotismo es el de la violencia. En suma, para Bataille, Sade es la culminación de la sazón que tiene el pecado, el infinito atractivo de lo prohibido. Y a pesar de que Albert Camus lo califica negativamente en su obra El hombre rebelde, 1951, la figura de Sade prende en la inquietud de Simone de Beauvoir, quien asegura que el erotismo de Sade no lleva al asesinato, sino a la literatura. En su ensayo de 1952, Hay que quemar a Sade, para considerarlo posteriormente como un gran moralista. Posteriormente, un filósofo de tanta importancia en el último tercio del siglo XX como Michel Foucault también se suma al coro de los apologetas de Sade. Para Foucault, Sade nos revela nada menos que la verdad sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Así, en su obra Locura y civilización, afirma que, a través de Sade y Goya, el mundo occidental recibió la posibilidad de trascender su razón en violencia. Y en su libro Las palabras y las cosas llega a decir que, después de Sade, la violencia, la vida y la muerte, el deseo y la sexualidad extenderán por debajo del nivel de representación un inmenso espacio de oscuridad que estamos ahora intentando recuperar en nuestro discurso, en nuestra libertad y en nuestro pensamiento. Un gran conocedor de la literatura francesa del XVIII, Lester G. Crocker, sitúa a Sade dentro de la estela intelectual de autores como Voltaire, Hobbes o Diderot. Si bien lo considera un creador de un sistema filosófico decididamente inhumano y le niega la originalidad de sus ideas atribuyéndolas a la de Mathieu, 1709-1751, un filósofo seguidor de Epicuro, quien escribió en su libro de 1748, La Bonheur, la siguiente admonición: que la polución y el hagan tu alma, a ser posible tan pegajosa y lasciva como tu cuerpo. Yo solo exhorto a la paz del espíritu en el crimen. El mundo del cine y del teatro también han tomado a Sade como fuente de inspiración para decir cosas trascendentes. Así, Pasolini rodó su película Saló o Los 120 días de Sodoma en 1975. Y del catálogo de horrores que contiene ha de deducirse, según Pasolini, que se trata de mostrar su rechazo del poder, es decir, a la sociedad consumista que nos envuelve sin dejarnos respirar. Un escritor japonés, Yukio Mishima,
En 1970 publicó Madame de Sade en 1965 y pone en boca de la mujer de Sade estas palabras sin que parezca que le importe demasiado que le abandonara cuando salió de la estancia de 12 años de prisión. Es el hombre más libre del mundo. Acumula maldad sobre maldad y monta sobre ellas. Un pequeño esfuerzo más permitirá a sus dedos tocar la eternidad. Ha creado santidad a base de la suciedad que ha congregado. Posteriormente, el célebre director sueco Ingmar Bergman llevaría esta obra al escenario, obteniendo un gran éxito. Pero quizás la consagración de la intelectualidad de Sade en el mundo del espectáculo vino con la obra de teatro de Peter Weiss de 1964, Marat Sade, o La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representada por los internos del manicomio de Charenton bajo la dirección del marqués de Sade. En esta obra, de extraordinario éxito durante 2 décadas, Weiss coloca a Sade como el epicentro de una lucha entre el individualismo y la revolución, la locura y la razón. De modo que, implícitamente, su figura resulta enaltecida porque él es el catalizador de dar una nueva dimensión al encierro de los locos. Este atractivo de Sade ante los ojos de los intelectuales se refleja, una vez más, al hilo de esta obra, en la que, en la autobiografía lúcida y divertida de Adolfo Marsillac, el autor español que, como dijimos antes, estrenó en los años 70 el texto de Peter Weiss. Sin duda, hay que comprender que el contexto de aquellos años, finales del franquismo, fue un factor decisivo en el interés de Marsillac con respecto a Marat Sade. Como en otras obras que suscitaron su ingenio, Marsillac quiere provocar la reflexión democrática en un país privado de esta forma de gobierno. Pero en función de todo lo visto hasta ahora, ¿ello exige exaltar la figura de un terrible psicópata? En el programa de mano de la función, escribió Marsillac lo siguiente: es curioso que casi todas las puertas en escena, digamos occidentales, el público, instintivamente, supongo que de paso auxiliado por el director, haya inclinado sus simpatías hacia el personaje del marqués de Sade, que representa la posición del intelectual más o menos de gauche, ferozmente individualista. Por el contrario, en los países llamados del Este, público y directores se han puesto de acuerdo en glorificar a Marat, despreciado, por incorrecta, la postura egoísta del marqués. Yo entiendo que el director debe presentar al público las posibilidades que Marat y Sade ofrecen en igualdad de condiciones, de forma que, en última instancia, sea el espectador quien decida. Una verdad a medias, porque yo siempre estuve a favor de Sade. Felizmente, otro hombre de cine y escritor español, Gonzalo Suárez, ha podido comprender en toda su dimensión a Sade después de investigar exhaustivamente durante 3 años para escribir su novela histórica Ciudadano Sade. Lejos de estar a favor de Sade, Suárez denuncia que hay mucho de fariseísmo en sus actitudes, como cuando dice que nos conviene conocer el mal para luego evitarlo, cuando estoy seguro de que en realidad le gustaba mucho practicar el mal a fondo. ¿Por qué ha sido capaz Sade de suscitar tanto atractivo y polémica? ¿Qué fue realmente lo que nos dijo en sus escritos? Se hace necesario escribir aquí siquiera un breve texto escrito por Sade para comprender el contenido de la obra del marqués. Tomamos el siguiente fragmento del ya citado libro de Roger Shattuck, quien analiza la célebre obra de Sade, Juliette. Para lo que queremos mostrar aquí, no es necesario el conocimiento de los personajes que se mencionan o de su trama,
Solo hay que contener la respiración. Tras una extravagante ceremonia de doble boda con miembros del mismo sexo travestidos, Norcel y Juliette se encierran en su castillo para la gran bacanal con la hija de Juliette, los hijos de Norcel, 2 torturadores verdugos y media docena de víctimas de ambos sexos. Sus placeres se nutren de las humillaciones y los ultrajes más horrendos a los participantes. Se obliga a los hijos a sodomizar al padre, que imita los gritos de una de grimego. Empiezan los latigazos, la sangre fluye, se arrancan pechos, se rompen y dislocan brazos y piernas, y se arrancan ojos, mientras Norcel rimoniza a las víctimas y hace que obedientes esbirros inrofquen a Juliette por delante y por detrás. Llevado al paroxismo de la excitación por la tortura atroz de 2 víctimas femeninas, Norcel mientras literalmente se come el corazón del muchacho arrancado de su pecho por Juliette. El acto continúa narrado por la propia Juliette en presente histórico. ¡Ay, sagrado Dios!, exclama. ¿Cómo me vuelve loco esta criatura? ¿Qué quieres hacer con ella, Juliette? ¿Llevarías tu imbecilidad hasta el punto de tener algún sentimiento, alguna consideración por ese repugnante resultado del bendito cogderno de tu abominable esposo? Vende a esa zorra, Juliette. Te la pago. Quiero comprarla. Manchémonos los 2. Tú con el bonito pecado de vendérmela, yo con el más excitante todavía de no pagártela más que para asesinarla. Ah, sí, Juliette. El lector puede pensar que unas pocas líneas no pueden servir para enjuiciar toda una obra literaria. Pero a estas alturas debería quedar claro el extenso análisis de Shattuck, que el sentido de lo que pretende Sade se halla perfectamente reflejado en esas pocas palabras. No hay dudas al respecto. La Enciclopedia Británica sentencia la veracidad de esa misma tesis. De acuerdo con Sade, debido a que la naturaleza está perpetuamente implicada tanto en su propia destrucción como en su construcción, el asesinato es algo natural y moralmente aceptable. El verdadero libertino debe abandonar el sentimiento blando y sustituirlo por un impulso enérgico hacia la libertad total. En sus obras como Justine, hizo al lector plenamente consciente como nunca antes de que la búsqueda de la plenitud a través del disfrute de la crueldad forma parte de la psicología humana. En estas últimas palabras, sin embargo, quizás se le puede reconocer un mérito a Sade. Es decir, ¿en qué hizo al lector plenamente consciente como nunca antes de que la búsqueda de la plenitud a través del disfrute de la crueldad forma parte de la psicología humana? Eso sería tanto como agradecer a Helldig que nos hiciera conscientes de que la ideología, el fanatismo y el prejuicio pueden llegar a constituir una epidemia inenarrable de maldad. En resumidas cuentas, y por simplista que esto pueda parecer, después de haber leído tan sesudos comentarios acerca del significado de su obra, Sade es atractivo porque ilustra el glamour de la psicopatía. En efecto, de lo apuntado en capítulos precedentes, no se ha demostrado hasta la saciedad que el psicópata es incapaz de comprender el significado de la virtud. No hemos documentado que la afectividad es sustituida por el más absoluto de los egoísmos. No es la libertad total, sin ninguna restricción, lo que ansía el camaleón cuando, empleando todo tipo de mentiras y subterfugios, busca el desconcierto y aún el convencimiento de su víctima. A pesar del rechazo que Gonzalo Suárez manifiesta por Sade, al que califica de mezquino y deleznable, el realizador de la película Remando al viento explica, en lo que parece una justificación de la vigencia de este autor, que el marqués de Sade te está representando a ti.
Sabemos que hace una tarea sucia que alguien tiene que realizar. Si él no hubiese existido, hubiésemos cogido a otro. Sin embargo, no parece claro por qué Sade nos está representando. ¿Quiere decir que en todos nosotros hay una cara oscura que puede salir a la luz en determinadas circunstancias? Esto es muy probablemente cierto, pero es quizá muy exagerado decir que toda persona puede mirarse en el espejo de Sade. ¿Y por qué hubiéramos tenido que coger a otro si Sade no hubiera existido? ¿Significa eso que nosotros, en cuanto sociedad que evoluciona, hemos creado nuestros propios monstruos que de ninguna manera podían haberse evitado en nuestra historia trágica? No vemos la razón de este argumento. A nuestro modo de ver, de nuevo, se recurre a un argumento filosófico o sociológico para explicar la fascinación de Sade. Para demostrar que existe el mal, no es necesario poner en un pedestal al demonio. Es impresionante comprobar cómo la mirada intelectual hacia Sade supone una terrible coartada mortal para sus enseñanzas, del mismo modo que los intelectuales del nazismo aportaron sus justificaciones hacia el exterminio de los no arios. De este modo, no resulta de ningún modo sorprendente que la literatura de Sade y la inspirada por el nazismo se encuentre entre las influencias culturales de algunos de los más dañinos asesinos de nuestra historia reciente. El legado de Sade. Ian Brady. El 7 de octubre de 1965, David Smith, un joven de 17 años con antecedentes penales de violencia, había decidido denunciar a su amigo Ian Brady. Smith había acompañado a Myra Hindley, hermana de su mujer, al piso de esta para encontrarse con la escena terrorífica consistente en contemplar un asesinato efectuado con un hacha por el novio de Myra y amigo de Smith, Ian Brady. Aquella noche, Brady mató a un joven homosexual delante de Smith e intentó que éste participara en el hecho, cosa que no hizo. Unas horas después, Smith y su mujer decidieron delatar a Brady. Por horrible que este asesinato pudiera ser, era todavía inferior en maldad a los otros dos que complementaban el execrable currículum de Brady y Myra. El primero, la obsesión y asesinato de un chico de 14 años, y el otro, era un de una niña de 10 años. Todo este suplicio había sido grabado en cinta magnetofónica y fotografiado por los asesinos. En la cinta se podían escuchar las súplicas de la niña ante sus asesinos, que no le sirvieron de nada. Entre las pertenencias de Brady figuraban las obras de Sade y otras de índole parecida, además de mi lucha por el Diglodite. Este bagaje había constituido el alimento intelectual del que se jactaba Brady ante su amigo Smith para justificar los asesinatos. Parte del interrogatorio de Brady a cargo del fiscal resulta muy clarificador. El fiscal: ¿pero no había nada más sórdido que matar a ese chico? Se refiere a la muerte del chico homosexual. Brady: sí, pero depende de cómo uno piense. Usted no coincide con las ideas del marqués de Sade sobre esta forma de ver el asesinato, ¿verdad? He leído a Sade, pero el libro es de Smith. ¿Lo ha leído y ha disfrutado con ello? Sí. ¿Y le merece su aprobación? En parte. ¿Y las partes sobre el asesinato? No. Cuando el fiscal preguntó a Smith por qué había delatado a su amigo, éste respondió que si no lo hubiera hecho, no podría haber vivido conmigo mismo. Hubo una señal interna,
un vestigio de humanidad que disparó la alarma de su comprensión como ser sensible y racional. Ese límite había sido cruzado por Brady y Mira Hindley hacía ya muchos años. Ted Bundy. Ted Bundy, uno de los mayores asesinos en serie de la historia, ha suscitado una gran curiosidad entre el público y los especialistas. Responsable de más de 40 asesinatos, fue ejecutado en 1989. Poco antes de morir, concedió una entrevista por televisión. Cuando Dobson, el entrevistador, le preguntó ¿dónde empezó todo?, Bundy, que describió su hogar como un hogar cristiano, pasó luego a explicar su descubrimiento y fascinación por la primero la blanda y luego la más explícita. Los más peligrosos son los que incluyen violencia y violencia hasta que llegas al punto en que la no da para más. Llegas al punto del salto en que empiezas a preguntarte si quizá llevarlo a la práctica te va a dar eso que no alcanzas solo leyéndolo o mirándolo. Por supuesto, como psicópata puro, Bundy intentó manipular hasta el final a la justicia y al público, siempre en espera de que su sentencia se conmutara a última hora. Pero sus advertencias sobre la influencia de Aiznelo y Valley parecen muy consistentes, ya que había mantenido lo mismo en la larga entrevista concedida a 2 periodistas en 1983 y publicada en el libro El único testigo vivo. De ahí que resulte muy revelador este comentario de Bundy, sin duda un gran especialista en la materia. Al despertar por la mañana, después de cometer sus crímenes, y comprender lo que había hecho, con la cabeza despejada y todos mis sentimientos esenciales, morales y éticos intactos en ese momento, me sentía absolutamente horrorizado por ser capaz de hacer una cosa así. Básicamente yo era una persona normal, no estaba mal. La humanidad y el espíritu fundamentales que Dios me había dado estaban intactos, pero desgraciadamente a veces eran vencidos. Y creo que la gente tiene que reconocer que aquellos de nosotros en que ha influido tanto la violencia de los medios, en particular la violencia, no somos una especie de monstruos inherentes. Somos vuestros hijos y somos vuestros maridos. No existe protección contra esa clase de influencias que circulan libremente en una sociedad tolerante. Y más adelante, en esa misma entrevista, merezco desde luego el castigo más extremo que tiene la sociedad. Lo que espero que quede de nuestra conversación es que creo que la sociedad merece ser protegida de sí misma, porque, como hemos estado diciendo, hay fuerzas sueltas en este país, particularmente, insisto, esa clase de En una conversación anterior, publicada en el libro Ted Bundy, Conversaciones con un asesino, Bundy reconoció explícitamente la influencia de Sade. Y si bien deducimos que solo una minoría se sentirá tentada de seguir al marqués en sus exhortaciones, hemos de concluir que no podemos identificar a dicha minoría por su aspecto exterior. Probablemente ni siquiera mediante pruebas profesionales y entrevistas hasta que ya es demasiado tarde. Pues con respecto a la idea de posesión, creo que con esta clase de persona, Bundy habla de sí mismo en tercera persona, como había acordado con el periodista. Lo que vemos es control y dominio. En otras palabras, creo que podríamos leer sobre el Marqués de Sade y otras personas que hacen víctimas de una manera u otra por el deseo de posesión y quieren torturarlas, humillarlas y aterrorizarlas a conciencia, algo que les produzca una sensación más potente de estar en control.
La investigación científica confirma esas palabras de Bundy. Muchos delincuentes emplean la píldora violenta como medio de alimentar sus fantasías exaustiadas. E igualmente parece claro que detrás de los subyace la motivación por lograr el control y el dominio de la víctima. Todo lo cual está explícitamente mostrado y alentado en las obras de Sade. Muchos delincuentes citan a Sade de manera explícita cuando describen los materiales que les han servido para ilustrar sus fantasías violentas. Sade nos ha legado el sadismo. Probablemente la única contribución que nos ha dejado Sade haya sido la sistemática asociación de gratificación sexual, dolor y asesinato. En una palabra, el sadismo. Por supuesto que otras personas antes que él, Nerón o la condesa Elizabeth Bathory, por ejemplo, ya habían practicado el sadismo, pero Sade es el primero que crea una filosofía moral de ello. Resulta extraordinario que en una obra que el público lector español tiene a su disposición como el Diccionario de las 1000 obras claves del pensamiento, escrito por Dennis Weissman en 1993, que haya nada menos que 2 libros del famoso marqués, lo que refuerza claramente la tesis expuesta en este capítulo. Y lo que es más doloroso, cuando se conoce en detalle el sadismo de Marc Dutroux, véase el capítulo Políticos y criminales de guerra. Uno no puede por menos que sentir un escalofrío al asociar las cámaras secretas alejadas del mundo, donde Sade imponía su mundo de apología del crimen, con el sótano oculto que Dutroux construyó para Dutroux reencarnó a Sade. ¿Lo vamos a considerar también un apóstol de la libertad frente a la opresión? La tragedia de Edipo, versión del Marqués de Sade. En los instantes que suceden al éxtasis, en la cima del agotamiento físico y emocional, el hombre tanteó la oscuridad. Encontró piel. A su lado, un cuerpo cálido giró sobre las sábanas. Ese movimiento esparció fragancias residuales en el aire viciado de la habitación. Había algo familiar, un olor tal vez, que vibraba justo por debajo del aroma que los cuerpos emiten al fundirse en uno solo. Un olor que le recordaba el sabor de la leche cuajada, las faldas de su madre, cuando él, apenas un niño, corría a refugiar su rostro en esa textura embebida en transpiración, que se fermentaba al sol mientras ella hilaba, indiferente, distante de sus preocupaciones infantiles, dolorosamente ausente. Había cometido algunas fechorías en el pasado, desde luego. ¿Qué rey sobre el trono de Tebas estaba libre de actos detestables? Sin embargo, Edipo era un hombre justo, que no evadía el castigo ni justificaba la comisión de sus actos bajo el pretexto de la pasión. Por eso, antes de volver a besarla en ese cuarto miserable, al amparo de miradas indiscretas, pero bajo la mirada intransigente de Zeus, Edipo desenvainó su daga. Por un momento, el brillo del acero iluminó el rostro de la mujer a su lado.
Entonces, Dulce y Yocasta, mi querida madre, ¿lo hacemos una vez más antes de que me arranque los ojos?